Hola, soy Dimi Steve, presente y vestido para la ocasión. Hoy lo haré así. Vamos a alternar entre hablar directamente a la cámara como lo ven ahora y luego con voz en off, más clásico como están acostumbrados a ver. Después de ver juntos este verano la canción de Roldán, que conocemos por un manuscrito del siglo XII basado en una versión del siglo XI, es momento de centrarnos en la historia de la canción de gesta y, principalmente, en los hechos que narra. Con ciertas libertades, ya que estamos en el ámbito de la leyenda, sin embargo se basan en hechos reales, pues los historiadores ubican la batalla de Roncesvalles el 15 de agosto de 778, antes de abordar la historia real que inspira la canción de gesta, como mencioné antes. Es importante entender que este periodo genera debates y diversas perspectivas entre historiadores, hasta tal punto que los prejuicios que tenía antes de adentrarme en el tema se desmoronaron por completo. Y no dudo que será igual para usted. Esta historiografía agitada con la que Rob y yo lidiamos muestra perspectivas divergentes y a veces opuestas sobre algunos puntos. Francamente, estas divergencias ayudan a entender mejor la historiografía, la sorprendente complejidad de la situación de la época, por no decir que es, vamos, de lo más caótica. Entonces, sí, se puede decir que es un desmadre, porque hubo eso. Situación en la que Carlos llega un poco como un gran Flor Francaflor con gran ejército. En fin, Rob, tú que tuviste la oportunidad recientemente de adentrarte en la historia carolingia, me dirijo a ti para que nos des un pequeño resumen sobre el contexto. Gracias, Demi Steve, por invitarme. Este video me siento muy honrado. En segundo lugar, no hablo árabe, así que probablemente pronuncie mal algunos nombres. Lo siento de antemano. Y en tercer lugar, bueno, hay muchos personajes, ¿verdad? Así que concéntrense. Un pequeño consejo que les doy así nada más. Pontrese de Salamanec, entremos en materia. Durante la batalla de Roncesvalles, Carlos ya es rey desde 768, pero aún no es emperador. Eso sucede después. Su reino está en plena expansión, no sin haber sofocado algunas revueltas aquí y allá. Por ejemplo, en 769, Carlos el Magno va a reducir a nada la revuelta del duque de Aquitania, Unaldo II Unaldo, quien va a ir a refugiarse con el duque de Gascuña. Entonces, Gascuña en esa época era la Vasconia, es decir, el País Vasco. Pero cuando Carlos llega a Gascuña, va a amenazar a Lu, y entonces Lu va a entregar a Unaldo II a el Magno, y, según René Musogular, Lu incluso habría hecho, cito, una rendición completa, entregándose él mismo, los suyos y su provincia a la voluntad del rey. En resumen, se rinde por completo. Pero al mismo tiempo, cuando Carlos se enoja, tiende un poco a asustar a todos, así que se puede entender. Y según René Musogular, Carlos aprovechará para reorganizar Aquitania y Gascuña, nombrando por ejemplo condes francos en lugar de señores locales, lo que obviamente no va a gustarle a todos allá. Y además, parece que durante la operación, Lu habría perdido su título de duque de Gascuña. Eso sí que está mal. Entonces lo sé. Se supone que debemos hablar de la batalla de Roncesvalles, pero si les hablo del duque Lu Gascuña, quizá no sea por nada. Quizá vuelva después. Junto a estas revueltas, Carlos va a expandir su reino. Esta expansión no es una estrategia completamente pensada. En realidad, más bien serían reacciones ante las amenazas provenientes de poblaciones externas. La política militar de Carlos de Maine y de sus predecesores sería invadir para defenderse mejor, según Sylvain Guggenheim. Es decir, se van a tomar territorios, crear allí marcas, una especie de provincias militarizadas, si lo quieren ver así, que servirán de muralla para proteger el corazón del reino. Tras heredar las tierras de su hermano Carlomán en 771, Carlos conquista el reino lombardo en 774, que amenazaba los intereses francos desde hacía algunos años, principalmente en Italia. Y entre 771 y 778, Carlos debe enfrentarse a los sajones, que hostigan muy regularmente, demasiado regularmente, incluso estas tierras del noreste. Los va a enfrentar en una guerra muy difícil, muy dura, que durará aproximadamente 30 años. Y es entonces cuando está en Paderborn, en Sajonia, cuando decide, junto con una asamblea, nuevas medidas que tomar contra los sajones. Que una embajada musulmana proveniente de Hispania llega. Estamos en el año 777. No es la primera vez que ocurren contactos pacíficos e interesados entre francos y musulmanes. Ya había habido un caso en la época de Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, entre Pipino y el califa. Almanzor, Pipino envía una embajada al califa. La embajada regresa con una embajada de Almanzor que le da regalos a Pipino, y Pipino ofrece presentes destinados a Almanzor.
Se intercambian regalos, casi como darse un beso en la mejilla. Y por eso se piensa que seguramente hubo un acuerdo diplomático entre los francos y el califa. Esto, aunque fueran de religiones diferentes. Este acercamiento responde a razones estratégicas. Bizancio, que se encontraba entre los francos y el califa abasí, representaba una cierta amenaza para los francos, precisamente, tanto a nivel militar como político. Sobre todo porque, además, los francos se habían aliado con el Papa, quien quería emanciparse de la dominación religiosa bizantina. Así que van a defender una cristiandad en versión latina, como dice Silvano Guggenheim. Y además, del lado de los abasíes, los bizantinos eran un poco enemigos, así que acercarse a los francos no era una mala idea. Los abasíes desaprueban que un omeya llegara al poder en la península ibérica en 756, vecina de los francos. Lo hablamos después, no se preocupen. Sin embargo, el intercambio diplomático termina cuando Pipino muere en 768 al recibir a la delegación musulmana, Paderborn. Es muy probable que Carlos aún recuerde la embajada de Al-Mansur en la época de su padre, pero sobre todo es muy probable que vea ahí una manera de consolidar sus territorios del sur, especialmente Aquitania y Gascuña. Así que escucha lo que estas personas que vienen del otro lado de los Pirineos tienen que decirle. Entonces, si resumo lo que nos dices en general, es que Carlos tiene bastante bien controlado su territorio, excepto el territorio sajón. Por supuesto, no tiene miedo de darles unos buenos golpes a los que lo provocan, y desarrolla, como su padre, una especie de realpolitik. Antes de tiempo, entonces, una política realista que hace que no tenga ningún problema en tratar con musulmanes. ¿Y qué pasa con España en esa época? Pues respecto a España, complicado, como siempre. Entonces, antes del 711... España, bueno, la península ibérica, porque si digo España, los portugueses no van a estar de acuerdo. La península ibérica, entonces, está bajo el dominio de los visigodos desde el final de la antigüedad, quienes fundaron ahí un reino cristiano. En resumen, es más complejo. Desde el año 711, fuerzas musulmanas invadirán toda la península por el sur. Eso no significa que todas las poblaciones conquistadas por musulmanes se volverán musulmanas. Los cristianos seguirán siendo numerosos en la península, llamada Al-Ándalus por los musulmanes. Por cierto, Román del canal ABROS está hablando de esto ahora. Véanlo, realmente hace un gran trabajo. Al-Ándalus originó el nombre Andalucía, técnicamente. En realidad, fueron más bien los vándalos quienes dieron origen a la palabra Al-Ándalus, que luego dio origen a la palabra Andalucía. Sí, porque los vándalos también llegaron en algún momento, más o menos junto con los visigodos. Bueno, antes que los visigodos, porque al final el Imperio Romano, si quieres, ya se estaba desmoronando. ¿Te estás desviando del tema ahí? Ah, bueno, sí. No, pero lo sé, pero desde... ¿Que yo? Hablo de... Antigüedad, para mí eso sale solo, ¿sabes? Y sin embargo, no estábamos hablando de la antigüedad ahí, no hay problema. Hispania está bajo el califato omeya. Pero los omeyas son derrocados en 750 por una revuelta popular, que ponen en su lugar a los abasíes, quienes entonces se convierten en califas, en lugar de los califas. Perdón, está bien, un poco despejado, gracias. Entonces, los abasíes perseguirán y matarán a todos los omeyas, excepto algunos que lograron escapar, entre ellos un tal Abd al-Rahman, no Rahmen, para nada. En el mismo país, además, les recuerdo, Abd al-Rahman, no hay que confundirlo con el de la batalla de Poitiers, va a refugiarse un tiempo en el Magreb. Después decide ir a la península ibérica. Después de muchas peripecias, logra imponerse allí al destituir al gobernador de ese entonces, un tal Yusuf al-Firi, que era más bien fan de los abasíes, como ya habrán entendido, y ahí Abd funda el Emirato de Kurudu. Sí, lo llamo Abd porque así quiero llamarlo. Al-Rahman convierte ese emirato en un estado independiente, rompiendo la unidad política que impulsa el califato. Porque un califato, en esencia, es un estado que reúne a todos los musulmanes alrededor del califa, quien es el comandante de los creyentes. Por lo tanto, eso no le agrada a todos en Hispania. Obviamente, no le gusta a los abasíes, sobre todo porque en Al-Ándalus, Abd al-Rahman gobierna con su clientela. Sus amigos y familiares, a costa de las poblaciones que ya estaban aquí, como los yemeníes que hasta entonces eran un apoyo importante del poder a nivel local. ABD también hace nuevas distribuciones fiscales, y como saben, cuando se tocan los impuestos y las tasas, eso genera descontento. Eso es algo universal. En toda la historia humana, creo que si tocas los impuestos y las tasas, la gente se queja. Les mostraré si alguien ya estudió este fenómeno.
Además les voy a mostrar, ustedes lo entienden, su poder está muy lejos de ser aceptado por todos. Por ejemplo, un líder musulmán, Al-Alab el-Mohit, se rebela en nombre de los abasíes en 763 en Beja, en el sur del actual Portugal. O también, un tal Sulaimán, que dirigía las ciudades de Barcelona y Gerona, decide someterse entre comillas. Digo eso porque encontré la palabra someter en un libro. Creo que le proponía una alianza a Pipino el Breve contra el nuevo jefe de Hispania. ¿Me sigue? Va un poco rápido, pero lo intento. ¿Sí? ¿Usted lo entiende? Abd al-Rahman enfrentará por largo tiempo a musulmanes locales que rechazan su mando, especialmente en el Valle del Ebro, es decir, el río que pasa por Zaragoza. Ese es el nombre de la ciudad, Zaragoza. Eso no significa la... Hijo de Sara, la situación es inestable en el Emirato de Córdoba. Mal toda una parte de su territorio, especialmente el norte, que nos van hasta interesar más adelante. Así que empezamos a notar que se avecina el asunto. Así es. Antes del 777, una revuelta desafía la autoridad de Abd al-Rahman. Conjunto del Valle del Ebro. Y es ahí donde el gobernador o walí en árabe de Barcelona y Gerona, Suleimán ben al-Arabi, va a actuar. Entonces, ¿se trata del mismo Suleimán que, entre comillas, se habría sometido a Pipino y que vimos un poco antes? No estoy seguro, no logré determinarlo. Es muy probable, pero no estoy seguro. En fin, de todos modos, Suleimán va a asegurarse el apoyo de un jefe árabe, Al-Husayn ben Yahya al-Ansari, que acaba de apoderarse de la ciudad de Zaragoza. Y lo llamaremos Husayn, va a ser mucho más sencillo. Husayn retomó la ciudad e incluso capturó a su gobernador, Tanaba ben Obaid al-Hudami, fiel a Abd al-Rahman. Espera, ¿no era más bien un general? En todo caso, eso es lo que dice Musugular. Según Senac, era el gobernador de Zaragoza. ¿Y qué? Husayn conquista Zaragoza y captura a Tanaba, que de alguna forma... U otra representa a Abd al-Rahman. Bueno, podemos suponer que ya estaba en rebelión contra Córdoba. Con el apoyo de Husayn, Suleimán va a Paderborn, Sajonia, en 777. Entre otros, por cierto, Abu al-Aswad, que no es otro en realidad que el hijo del antiguo gobernador de Al-Ándalus. Pero si saben, Yusuf al-Firi, el que fue expulsado por Abd al-Rahman en 756 y que hasta entonces era el jefe de la Hispania musulmana. Todo se conecta, ¿verdad? Suleimán propone a Carlomagno una gran operación militar en el norte de España, lo que nos lleva al tema de hoy. Muchas gracias, Rob. Los invito muy cordialmente a que vean su trabajo. Justo después de este video les puse el enlace a su canal en la descripción. Estamos en el año 777 en Paderborn, Sajonia. Al cruzar las perspectivas de los diferentes autores que hemos consultado, entran en juego varios factores que desencadenan la campaña de Carlos en España. Primero que nada, sepan que técnicamente Pamplona forma parte de Gascuña, que es vasalla de Carlos, como ya entendieron, excepto que en la práctica la ciudad, que desde este punto de vista debería formar parte del reino franco, pues está bajo control musulmán, más precisamente en manos de una dinastía de visigodos convertidos y fieles al califa al-Mansur y por lo tanto enemigos de Al-Ándalus. Pero, sin embargo, tampoco son amigos de Suleimán. Porque sí, en esa época, en esa región, nada era sencillo. Luego, por supuesto, está el aspecto religioso. Musugular y Brold indican así que Carlos quiere, y anuncia antes de la campaña, que quiere defender a los cristianos que cree que están siendo oprimidos. Lógica que también expone Eginardo, intelectual carolingio y autor de la Vita Caroli Magni o Vida de Carlomagno en el siglo IX. Pero aquí, lógicamente, me van a decir, pues, pero de los mistifs, si parece difícil para un musulmán mantenerse, ¿cómo puede afirmar eso? Buena pregunta. Para responder hay que entender dos cosas. Suleimán tiene un plan. Planea que los francos vayan a España para que el emir de Córdoba tenga que enfrentarlos. Antes de encargarme de él, sí tengo un plan. ¿Cuál? No te preocupes, no te decepcionarás. Este plan, que a primera vista parece bastante dudoso, sin embargo no es absurdo, ya que Suleimán de hecho empieza por lo que considera más urgente desde su punto de vista, y piensa que el caos generado de esta manera le permitirá, mediante intrigas, sacar provecho de la situación. En resumen, todo lo calcula Suleimán, pero es muy malo en matemáticas. Eso me lleva a mi segundo punto. Carlos en realidad no parece darle mucha importancia a la petición de Suleimán. Según los autores, le interesa crear una zona de amortiguamiento al sur de los Pirineos o recuperar el territorio gascón ocupado por musulmanes.
Zaragoza, como posición estratégica clave, hace oportuna la petición. Sin embargo, parece que Carlos también tiene interés en Pamplona, la Gascuña. Algunos autores llegan a decir que el objetivo principal de la campaña es este último y no Zaragoza. A esto se suma un objetivo religioso de liberar a los cristianos del norte de España, que parece estar completamente asumido. Y esto antes de la campaña, como lo demuestran los intercambios entre el rey Carlos y el papa Carlos. Desciende en 778 con 2 ejércitos en España, listos para ocupar y restituir. En orden para una guerra de asedios según la situación que identifican. Un ejército cruza al oeste de los Pirineos y otro al este. Ambos deben reunirse en Zaragoza para tomar la plaza que se les entregaría. El ejército del oeste, bajo el mando de Carlos por su interés en la Gascuña española, toma Pamplona y su región sin gran dificultad, antes de dejar la ciudad en manos de los navarros. Parecen haber sido guerreros especializados, heredados del sistema militar y social visigodo, y entregan la ciudad a una dinastía visigoda local parcialmente y superficialmente islamizada. Y sí, incluso dentro de las dinastías es un lío con el nombre de Banu Qasi. Antes de continuar, el ejército del este por su parte toma sucesivamente Gerona, Barcelona y luego Huesca, antes de unirse al ejército del oeste frente a Zaragoza. Sin embargo, en ese nido de víboras de la época, cuya magnitud Carlomagno no comprendió de inmediato, las cosas cambiaban rápido. Hussein, que controla Zaragoza y era aliado de Suleimán según Robb, se vuelve contra él, quizá por miedo a los francos. Al igual que el Panse Clinti parece haberse unido al emir de Córdoba. En realidad, se niega a abrir las puertas de la ciudad y lo acompaña con una lluvia de flechas para que no haya dudas. Hussein aparece en la canción de Roldán como el rey Marsile y Solimane podría ser Blancandrin. Los francos intentan un asedio, pero no logran mantenerlo por falta de preparación y control de la zona. Como era de esperarse en un nido de víboras, los Banu Qasis de Pamplona incitaron a vascos y navarros contra los francos, creyendo que Carlos estaba ocupado en Zaragoza. Y por sorprendente que parezca, los vascos son receptivos a esta agitación. Quieren eliminar el poder musulmán, pero tampoco aceptan otro soberano extranjero, aunque sea cristiano. Pero volvamos frente a Zaragoza. Las puertas siguen cerradas y Carlos lo considera traición de Suleimán, por lo que lo toma como rehén y lo responsabiliza de la situación. Sabiendo que su ejército no podía tomar la ciudad, regresa antes a Pamplona, donde la recepción es... No solo sorprende su pronto regreso, también la fría recepción, incluso abiertamente hostil, como ya habrán adivinado, ya que al principio se le va a negar por completo el acceso a la ciudad, que se supone que debe estar bajo su control. Antes de que los navarros abran las puertas, los agitadores Banu Qasis se escabullen en silencio. Sin embargo, esto no les sorprenderá. Carlos no tomó bien este asunto y entiende el riesgo que implica una Pamplona fortificada para su autoridad, así que va a hacer desmantelar las fortificaciones de la ciudad para evitar que vuelva a rebelarse, lo que potencialmente tuvo un impacto en el curso de los acontecimientos. Roncesvalles está a solo unos pasos. Desde entonces, las perspectivas de los historiadores difieren mucho. Sin embargo, como en la batalla de Poitiers, todo lo que se sabe es que ocurrió algo lo suficientemente importante y significativo como para que todavía se hable de ello hoy en día. Los detalles del evento no son claros, ya que las fuentes escritas varían en fiabilidad y suelen ser poco detalladas. Por otro lado, aún no hallamos restos arqueológicos del evento en el lugar. Por lo tanto, no podemos definir con certeza el lugar de la batalla o emboscada. Vamos a ver juntos algunas de las hipótesis que proponen los historiadores sobre lo que ocurrió el 15 de agosto 778 en el lugar que la canción llama Roncesvalles, según el historiador Jean Favier, cuya hipótesis es la más conocida y aceptada y que también comparte Gerard Broll. Carlos decide retirarse una vez que llega a Pamplona y ordena desmantelar muchos de los elementos defensivos de la ciudad para que no pueda volver a levantarse contra él. Según esta perspectiva, espera que la falta de fortificaciones haga que los vascos que se rebelaron sean menos audaces contra él. Sin embargo, el cálculo, según esta hipótesis, no parece ser el correcto, ya que los vascos luego quieren vengarse. Pero antes de eso se produce un primer enfrentamiento entre la retaguardia de Carlos y los hijos de Suleimán, quienes logran, mediante una acción rápida, liberar a sus padres, así como a otros rehenes. El ejército franco cruza los Pirineos y atraviesa 3 desfiladeros en su regreso, terrenos ideales para emboscadas. Así, los vascos pueden vengarse de los francos. Así que son los vascos, tal vez ayudados por navarros y tropas árabes, quienes sabiamente dejarán pasar al grueso del ejército.
antes de emboscar la retaguardia de Carlomagno, que es básicamente el tren logístico con parte del equipo del ejército, los prisioneros y los rehenes, las riquezas recuperadas en la campaña, junto con los víveres y otros recursos necesarios para financiarla. Favier dice que la retaguardia la lideraba su senescal Aguillar y varios palatinos cercanos al rey, y por supuesto el joven prefecto de la Marca de Bretaña, Rolando, héroe de la canción de gesta. El historiador apoya la hipótesis de una gran derrota de la retaguardia franca. En resumen, los francos se encontraron en un paso estrecho y recibieron muchas piedras y rocas en la cara, antes de que los vascos llegaran al combate cuerpo a cuerpo. Todo esto en un ambiente caótico para los francos, totalmente tomados por sorpresa y que no saben absolutamente cómo reaccionar. En este enfrentamiento, Roldán, varios paladines de Carlos y el senescal Aguijardo morirían, según el historiador, a la histórica batalla de Roncesvalles. Euclino y Senac, historiadores, mencionan la batalla como resultado de un hecho. Ajuste de cuentas, cuyos hijos de Suleimán son el origen, este último siendo el prisionero de Carlos. Tras el fracaso de la campaña, Suleimán será liberado por sus hijos en una emboscada a la retaguardia franca por sarracenos. Entonces, pero con la ayuda de vascos. Según esta hipótesis, Roncesvalles fue una emboscada a la retaguardia franca por sarracenos y vascos al mando de un grupo. Mus Goulart, por su parte, es más acrobática, ya que nos presenta en dos obras distintas dos perspectivas que son literalmente diametralmente opuestas. Así es, en su obra más antigua, ella considera que la batalla de Roncesvalles es una emboscada tendida por el duque Lu de Gascuña, mencionado por Robe. Expulsado por Carlomagno de su dominio, Lu, según esta hipótesis, terminó refugiándose en Pamplona. Después organiza una emboscada con los vascos contra Carlomagno, originando la batalla de Roncesvalles. Pero en Roncesvalles, sábado 15 de agosto de 778, ella cambia totalmente y presenta una perspectiva que es diametralmente opuesta a la que presentaba algunos años antes. Esta perspectiva también es opuesta a la de Jean Favier. Sin embargo, es relativamente cercana, pero más detallada que las perspectivas que nos presentan Euclin y Senac. Así, la historiadora sostiene que los hijos de Suleimán, ayudados por los Banu Qasis y una tropa que habrían reunido, se unieron en un interés común para buscar liberar a Suleimán, así como otros autarcas, de los cuales dos eran Banu Qasis. Así considera que no hubo una batalla propiamente dicha, sino una feroz emboscada aquí, realizada por quienes Occidente medieval llamaba sarracenos. Tomando a los francos totalmente por sorpresa, los francos no son capaces de ofrecer una resistencia eficaz, y varios allegados al rey pierden la vida allí, incluyendo a varios palatinos, entre ellos Aguiar, a quien Favier llama Eguiar, y por supuesto Roldán. Este incidente, aunque menor desde un punto de vista estratégico, va, según la historiadora, a marcar profundamente la corte carolingia, ya que allí pierden a personas cercanas. Entonces, ¿tienen una idea de lo que los historiadores pueden decirnos sobre esta batalla? Y lo que se destaca son 4 puntos. Primero, Roncesvalles no es una batalla entre dos ejércitos, sino una emboscada dirigida a la retaguardia que protegía el tren logístico en la que los francos básicamente son brutalmente aplastados. Luego ocurrió un enfrentamiento entre francos y sarracenos, es decir, musulmanes, o sometidos a una autoridad musulmana a través del golpe de mano de los hijos de Suleimán, pero no necesariamente en Roncesvalles, ni con las mismas tropas o apoyos, según las perspectivas. Los vascos están involucrados según Favier Brault, Euclin, Senac y en el primer análisis de Mus Goulart. No obstante, su papel cambia según la versión. Por otra parte, el segundo análisis de Mus Goulart sobre este tema, realizado con algunos años de diferencia y por lo tanto su postura más reciente, se posiciona claramente en contra de la hipótesis de un ataque puramente vasco, y ni siquiera los menciona ya como parte del grupo que atacó a los francos. El cuarto elemento señala que varios allegados del rey murieron ese día, incluido el famoso Roldán, prefecto de la Marca de Bretaña. Nos sorprende que la canción de Roldán, escrita mucho después, se inspire en esto y lo simplifique. Situación que es todo menos simple, aprovechando alegremente las grandes zonas oscuras de este asunto. Convertir un evento histórico de importancia estratégica limitada en una leyenda acorde a la época. Al igual que los eventos que relata la canción de Roldán, en sí misma presenta ciertas zonas oscuras. Hoy en día se le considera que la canción de Roldán proviene de cantilenas, es decir, de poemas medievales, lírico-épicos y, por supuesto, también de cantos épicos. La versión que vimos juntos proviene de un manuscrito del siglo XII que recoge una canción normanda, probablemente de los años 1060-1070,
en tiempos de Guillermo el Conquistador. El autor de esta versión sería un tal Turoldo, aunque como suele ocurrir en la historia, no hay ninguna certeza sobre el impacto que tuvo en la... No hay certeza sobre las modificaciones del escriba. Algunos autores creen que este manuscrito es solo una copia del original, por lo que las modificaciones se consideran menores o nulas. Sin embargo, debemos entender que la canción de Roldán, aunque basada en hechos reales, es resultado de varias influencias y épocas. Lo primero a considerar es que el acontecimiento nuevamente real, al parecer marcó a la corte carolingia y dejó una memoria viva, como mencioné antes, por el perfil de los francos caídos en Roncesvalles. Eso es, sin duda, el origen de los primeros cantos épicos. Luego, cada época le da su propio toque de forma lógica. Sin embargo, la mayor influencia viene, sin sorpresa, de la época de Turoldo, ya que es la versión que nos ha llegado. El reino de Francia, al que Normandía pertenece en esa época, ha entrado en la era capeta y feudal. Al mismo tiempo, en ese momento está sólidamente cristianizado, sin olvidar que más al sur, la península ibérica está sacudida por los conflictos entre cristianos y musulmanes. En el contexto de la Reconquista, a la que contribuyeron primero los carolingios y luego algunos nobles del reino de Francia, uno de los ejemplos más destacados es el conde de Toulouse, Raimundo de Saint-Gilles, a quien encontramos más tarde en la primera cruzada que narra muy bien el excelente Herodot. El tiempo y la imaginación de los artistas volvieron vago el término sarraceno, usándolo para los musulmanes. O incluso simplemente aquellos que están del lado de los musulmanes, sin importar su fe u origen, hicieron de los sarracenos el enemigo ideal. La iglesia empieza a justificar la violencia con fines religiosos. Todo eso al final fue lo que dio origen a la canción de Roldán. Algunas libertades tomadas con la historia, otras libertades artísticas y la propia leyenda del acontecimiento, que surge rápidamente, permitieron que este monumento de la cultura medieval tomara forma. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y muchísimas gracias también a Rob por su trabajo y por haber aceptado la invitación. Los invito muy cordialmente a que vayan a ver su trabajo, porque no solo, como pudieron ver, es algo serio en el fondo, sino que en la forma está hecho con humor, así que es muy fácil de seguir, muy agradable de ver. Van a aprender un montón de cosas interesantes, así que adelante. Dicho esto, los invito a apoyar el canal, como puedan, por ejemplo, con pulgares arriba, comentarios para hacernos saber si les gustó el video o no. Eso también es útil para el algoritmo de YouTube. También pueden apoyar nuestro trabajo en Tipeee y Utip. Para ser precisos, esos fondos nos son muy útiles, por no decir indispensables, para llevar a cabo proyectos como el que realizamos este verano y hoy. Así que, proyectos en dos partes, porque más allá del tiempo que yo dedico personalmente, hay otras personas que también están involucradas. Gracias al apoyo en UTIP y Tipeee se pudo pagar a la ilustradora. Así que eso permitió sacar este video en el que he estado trabajando desde hace, si no me equivoco, casi 3 años. Bueno, no fueron 3 años continuos, pero llevo 3 años queriendo hacerlo y no podía hacerlo, ya que viendo la cantidad de trabajo no podía pedirle a una ilustradora que trabajara como lo hacíamos antes, solo por gusto en esto. Así que por eso, gracias a ustedes. Si pueden, apóyennos en Tipeee y UTIP. Podremos hacer más cosas como lo que vieron hoy y este verano gracias a ustedes. Así de simple. Con eso dicho, les agradezco a todos y todas nuevamente por habernos acompañado y los veo enseguida para una travesía histórica en la India. Gracias nuevamente por acompañarnos, los veo pronto para una travesía histórica en la India.